Les presentaré a continuación las bases fisiopatológicas del cáncer de próstata, incluido dentro de los tumores hormonosensibles. Soy el doctor Pablo Ferrada, médico clínico y endocrinólogo, docente del área de endocrinología, metabolismo y nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza y médico de staff del Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Hospital Central de Mendoza, Argentina. Estableceremos entonces una breve introducción en cuanto a conceptos de la normalidad en relación a la próstata, como así también los mecanismos de crecimiento celular. En relación al cáncer de próstata nos referiremos a su epidemiología, los factores de riesgo, la anatomía patológica y las consecuencias de su presentación. Finalmente haremos repaso a algunas bases de la terapia hormonal. La próstata normal tiene un diámetro de 3 a 4 centímetros y pesa 20 a 30 gramos. Está ubicada por debajo de la vejiga, rodea a la uretra, produce secreciones seminales y está conformada por tejido epitelial, conectivo y muscular liso. La consistencia es uniforme, sin nódulos. Aproximadamente el 75% de ella está integrada por la zona periférica, que corresponde a los lóbulos laterales y posterior, y la pequeña zona anterior contiene principalmente estroma fibromuscular. La zona central está situada entre los conductos eyaculadores y la zona transicional tiene una localización anterior a la zona central alrededor del esfínter interno de la uretra. La próstata normal, desde el punto de vista microscópico, presenta glándulas bien diferenciadas con una doble capa de células epiteliales cilíndricas, constituyendo la capa interna, y células basales cuboideas, la capa externa. Estas células normalmente no tienen nucleolos prominentes. En relación a los mecanismos de crecimiento celular prostático, en él intervienen fundamentalmente los andrógenos. Decimos así que la dihidrotestosterona es el andrógeno con mayor poder mitogénico sobre la próstata. Esta se obtiene de la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa local. Las células epiteliales de la próstata son células andrógeno dependientes y ante disminución de la testosterona se establece un desbalance entre la proliferación celular y la apoptosis a predominio de esta última. Los andrógenos se unen al receptor de andrógenos y facilitan la acción de factores de crecimiento como es el factor epidérmico, el factor insulinosímil tipo 1, factor fibroblástico, nervioso y vascular. Los andrógenos se comportan así como cocarcinógenos, siendo necesario la presencia de otros factores tanto de índole genético como ambiental. Como vemos, el carcinoma de próstata es uno de los tumores junto al originador del pulmón y el colorectal que presenta mayor incidencia y mortalidad en el varón. De todos modos, la prevalencia histológica supera ampliamente a la incidencia de la enfermedad clínica. En biopsias de próstata se encuentra carcinoma de esta en el 5 al 10% de individuos de 50 años, ascendiendo al 60 al 70% por encima de los 80 años. La mortalidad específica, es decir, el porcentaje de pacientes con carcinoma de próstata que mueren a causa de la enfermedad, es muy baja. Sin tratamiento, menos del 10% de los carcinomas de próstata localizados morirá por esta causa, mientras que el 42% de los varones entre los 50 y 75 años desarrollarán carcinoma de próstata microscópico, de los cuales menos del 10% presentarán enfermedad clínica y alrededor del 2.9% muerte. La evolución del carcinoma de próstata asintomático es impredecible.
Los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de cáncer de próstata son múltiples. Dentro de ellos podemos citar a la edad, ya que el 60 a 75% de los afectados superan los 65 años. La historia familiar de este tumor también hay que considerarla, ya que en hombres con padre o hermano con antecedente de carcinoma de próstata se duplica el riesgo de presentarlo. Se considera que en un 10% existe un componente hereditario relacionado con los genes BCLA1 y BCLA2. Por otro lado, una dieta hipergrasa llega a duplicar el riesgo de desarrollo de este tumor en conjunto con el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol. La raza negra también es un factor de riesgo, ya que estos son 70% más propensos a presentarlo que los caucásicos o hispanos. Infecciones de transmisión sexual, en particular el virus de papiloma humano, al igual que la exposición a radiación ultravioleta, pueden ser también incluidos dentro de este listado. Tengamos en cuenta que la testosterona, como ya se nombró previamente, se comporta como un cocarcinógeno y sin esta hormona no se puede desarrollar carcinoma de próstata. La neoplasia prostática intraepitelial es una proliferación celular precancerosa que afecta a un solo acino o a un pequeño grupo de ellos. Puede ser de bajo o de alto grado y su hallazgo sugiere que puede haber también adenocarcinoma de próstata y este acompaña fundamentalmente a la neoplasia prostática intraepitelial de alto grado en casi la mitad de los casos. Las mutaciones del gen de los receptores andrógenos con acortamiento de las secuencias repetitivas CAG aumentan la sensibilidad a los andrógenos, que estimulan el crecimiento de las neoplasias de próstata. También puede haber mutaciones en la línea germinal. El adenocarcinoma es el tumor más frecuente y se origina en las glándulas acinaris periféricas. Existen distintos grados de diferenciación a partir del contenido nuclear, del número de nucleolos, del pleomorfismo, la invasión del estroma, entre otros. Encontraremos así aquellos bien diferenciados que forman glándulas de distinto tamaño con configuración papilar, los moderadamente diferenciados que constituyen un 50 al 75% con formas de glándulas cribiformes o patrón menos papilar, y aquellos mal diferenciados con células dispuestas en hileras, columnas o bandas, de las cuales menos del 25% forman glándulas. Este último tiene mayor tendencia a la constitución de metástasis, tanto locales como a distancia. Los nódulos, como el aquí presentado, pueden ser palpables por el tacto rectal o detectarse mediante ecografía. Obsérvese que esta próstata no está significativamente aumentada de tamaño y que no hay nodularidad. Aunque la incidencia de hipertrofia benigna de próstata y de adenocarcinoma aumenta con la edad, la hipertrofia no es un factor de riesgo de carcinoma. El cáncer de próstata es el tumor maligno no cutáneo más frecuente en los ancianos. Es infrecuente antes de los 50 años, pero los estudios de autopsia, como ya se nombró, han identificado un adenocarcinoma de próstata en más de la mitad de los individuos con más de 80 años. Estos cortes de una próstata extirpada mediante prostatectomía radical ponen de manifiesto nódulos amarillentos irregulares de adenocarcinoma, principalmente en la región posterior. Las glándulas prostáticas afectadas por adenocarcinoma no necesariamente están aumentadas de tamaño. El adenocarcinoma también puede coexistir con hipertrofia benigna de próstata. La estadificación de adenocarcinoma de próstata se basa en la extensión del tumor. Muchos de estos carcinomas son pequeños o clínicamente insignificantes.
Más del 90% de los carcinomas de próstata se asocian a hipermetilación del promotor del gen de la glutatión S-transferasa. En este caso, las glándulas del carcinoma son pequeñas, irregulares y apiladas, sin estroma entre ellas. Los adenocarcinomas de próstata reciben una graduación histológica, siendo el sistema de graduación de Gleason el más utilizado y se basa en una puntuación de 1 a 5 que aumenta a medida que el carcinoma se hace menos diferenciado. Para el componente más prominente, a la que se añade una puntuación también de 1 a 5 para el siguiente patrón más común. El grado ayuda a orientar el pronóstico y a definir la agresividad del tratamiento. Este adenocarcinoma es tan pobremente diferenciado, en un grado 5 de Gleason, que en él no se reconocen estructuras glandulares, identificándose tan solo células individuales dispuestas en hilera. Los adenocarcinomas de próstata avanzados habitualmente causan obstrucción urinaria y metastatizan a los ganglios linfáticos regionales, pélvicos y a los huesos, dando lugar a metástasis osteoblásticas, es decir, formadoras de hueso, en la mayoría de los casos. La localización más característica de las metástasis óseas es la columna vertebral, con dolor de espalda crónico acompañante. En una minoría de los casos hay metástasis en los pulmones y en el hígado. Dentro de los otros tipos de cáncer de próstata nos vamos a encontrar con el carcinoma ductal perineural, el cual se origina en células de tipo transicional. Está constituida por racimos de células tumorales anaplásicas grandes con compromiso de conductos prostáticos perineurales y extensión hacia el estroma prostático. Presenta aumento en el número de mitosis. Es un tumor hormonoresistente con moderada respuesta a la radiación. Por otro lado, el carcinoma adenoide quístico es poco frecuente, constituye menos del 0.01% de los carcinomas de próstata y tiene un aspecto similar al de la glándula salival. El tumor endometroide, también poco frecuente, y puede tener configuración exofítica en la uretra prostática o infiltrar tejidos adyacentes. El carcinosarcoma constituye el 0,1% de los tumores prostáticos. Está constituido por células musculares estriadas o lisas, fibroblastos u otras células del tipo mesenquimatosa maligna. Y finalmente los linfomas malignos, siendo poco frecuente el primario, y de estirpe linfocítica, histiocítica o mixta. Los cambios fisiopatológicos del carcinoma de próstata dependerán de su crecimiento local, como así también de la extensión de células cancerosas y afección de estructuras pélvicas adyacentes o diseminación metastásica. A partir del crecimiento tumoral, se establece una destrucción de la arquitectura normal del sistema glandular prostático que va a llevar a un aumento del volumen de este y a una obstrucción uretral, con alteración del patrón miccional y síntomas urinarios en fase avanzada. Así nos encontraremos en fases tempranas pacientes totalmente asintomáticos, mientras que el desarrollo de síntomas obstructivos están dados por disfunción esfinteriana, ya sea alteración del vaciado y de la continencia, como así también de las contracciones involuntarias de la vejiga, que va a llevar a desarrollo de tenesmo vesical, nicturia, urgencia miccional, polaquiuria, tisuria, hematuria y eventualmente ya compromiso diseminado por metástasis. La diseminación inicial es a las vesículas seminales. El compromiso de la vejiga es frecuente, fundamentalmente a nivel del trígono, mientras que la afectación rectal es infrecuente.
Se pueden desarrollar metástasis linfáticas a ganglios intraabdominales, lo que pueden alterar inclusive el drenaje linfático de miembros inferiores, el desarrollo de metástasis óseas, fundamentalmente a el tronco y en la columna lumbar con lesiones de tipo osteoblásticas, y otras lesiones a pulmón, hígado y glándulas suprarrenales con manifestaciones clínicas dependiendo de ello. Si bien el objetivo de este video no es adentrarnos en aspectos de manejo diagnóstico y clínico, les presento la clasificación de TNM aplicada al cáncer de próstata. Esta está constituida por el componente tumoral, el cual puede no evaluarse, hay ausencia del tumor primario o ser clínicamente indetectable, confinado a la próstata, con extensión a través de la cápsula, o ser un tumor que invade estructuras adyacentes distintas a las vesículas seminales. Es así que se establecen distintos grados de afección tumoral. Por otro lado, incluimos el componente nodular ganglionar, estando este ausente o presente, al igual que las metástasis, pudiendo estas no encontrarse, estar confinadas a ganglios, a el territorio óseo o a otros sitios de enfermedad. En relación al tratamiento del cáncer de próstata, los objetivos de este son el incremento de la sobrevida, la disminución de las recaídas y de la presencia de metástasis, como si también mejoría en la calidad de vida. Para ello se cuentan con distintas opciones, como es la prostatectomía total, la radioterapia, la quimioterapia o el tratamiento hormonal. A partir del conocimiento de la fisiopatología de este proceso, el bloqueo químico o quirúrgico de la función androgénica es fundamental. Para ello se puede realizar la castración quirúrgica con orquiectomía bilateral o la castración química utilizando fármacos como los análogos de la GnRH, el leuprolide, el goserelin o el buserelin. La castración puede ser simple, dirigida a la gónada, ya sea con orquiectomía o análogos de la GnRH, o total, que es ampliada a la producción suprarrenal. Recordemos que un 5% de los andrógenos se originan en esta glándula, para lo cual se agrega la flutamida u otras opciones como es el ketoconazol o la aminoglutamida. Los efectos adversos de la terapia antiandrogénica fundamentalmente son la disfunción sexual eréctil y la pérdida de la libido, y en este sentido, con la flutamida no se observa este efecto secundario, ya que no genera disminución de los niveles de testosterona plasmática. Otro efecto de importancia es el desarrollo de osteoporosis. El tratamiento hormonal también puede estar dirigido con fines paliativos en estadios avanzados. En el caso del carcinoma de próstata refractario a las hormonas, el crecimiento tumoral es independiente de los andrógenos y se desarrolla a partir de factores de crecimiento. Es un tumor de mal pronóstico con una falta de un tratamiento efectivo, pudiendo utilizarse el docetaxel, la mitroxandrona, el ketoconazol, la estrumustina o la suramina. Están en estudios otras estrategias como aquellas que implican al factor insulinosímil tipo 1, a los análogos de la somatostatina o antagonistas de la bombencina. Me despido de ustedes esperando que el material exhibido haya sido de su agrado. Los invito a disfrutar de los videos que se sugieren en la descripción de esta presentación, como así también suscribirse a este canal.